en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 12 al 16. Por favor, vamos a revisar allí. Leemos la palabra del Señor y oramos a Dios. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Lea conmigo, por favor. Y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Cierra tus ojos, acompáñame en esta oración. Pídele a Dios que te hable. Yo voy a pedir lo mismo. Padre, gracias. Yo quiero en esta mañana alabarte y bendecirte con todo mi corazón y darte gracias por tu hermosa palabra, porque tu palabra es verdad, tu verdad es liberadora. Y como siempre lo he dicho, Señor, por alguna razón que tú sabes, estamos estudiando estos temas y yo estoy agradecido por eso. Gracias por tu fidelidad, que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón y que cada uno de nosotros entonces pueda discernirla y hacer los ajustes necesarios para vivir la vida como tú esperas, como tú quieres, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. El río Éufrates es un río muy grande en Asia, muy largo en extensión. Nace en Turquía y pasa por Siria y por Irak. Y va a desembocar en el Golfo Pérsico. La Biblia dice en esta visión apocalíptica que el sexto ángel derramó su copa sobre sus aguas, de modo que éstas se secaron para abrir paso a los reyes del oriente. Es claro que la batalla que se nombra en la Biblia es una batalla en contra de Israel, del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Los países que se encuentran al oriente de Israel son Siria e Irak, pero también están Irán, Afganistán, Pakistán, y más al oriente, por supuesto, está la India, la China y los países asiáticos. Para nadie es un secreto que el poder bélico de estos países es muy grande. Ahora, la Biblia habla de reyes del oriente. La designación se refiere a autoridades. Para la época en la que se escribe la Biblia y épocas anteriores, evidentemente existían monarquías casi en todo el mundo, porque esa era la forma de gobierno. Ahora podríamos hablar de presidentes o en general de autoridades. En la visión del apóstol Juan, el libro del Apocalipsis es una visión que el apóstol Juan recibe estando en la isla de Patmos. Una visión espiritual donde el Señor Jesucristo mismo o a través de un ángel le da una visión particular. En esa visión, Juan en el versículo 13 declara haber visto salir de la boca del dragón, que es el diablo, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus malignos que parecían ranas. Me llama la atención que estas ranas, que estos espíritus del mal salgan de las bocas, y lo asocio inmediatamente con el poder de la palabra. Satanás utiliza la palabra para engañar. En el versículo 14 nos dice la palabra del Señor que son espíritus de demonios que hacen señales y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Ese poder dado por las tinieblas, que es un poder engañoso,
y que quizá es a través de la palabra, incluso de los diálogos, va a convocar no solo a los reyes del oriente, dice la Biblia, sino a los reyes de todo el mundo, ¿no? Son espíritus de demonios que hacen señales y que salen a reunir a los reyes del mundo entero. Como quiera que sea, la Biblia nos dice que estos espíritus hacen señales y reúnen a los reyes del mundo. En la palabra vemos que Satanás obra a través del engaño. Así que es muy fácil pensar que urdiendo engaños, el enemigo hará que los reyes del mundo se reúnan para esa gran batalla. Sin duda estamos hablando de un conflicto mundial, no solo regional, por lo que dice la palabra del Señor, con Israel como el centro del conflicto. Pero no es un conflicto solamente regional, sino que es un conflicto de índole mundial. Algunos analistas bíblicos, y uno en esto no se puede aventurar ni mucho menos, porque de eso no se trata el estudio del Apocalipsis, hablan de la tercera guerra mundial. Bueno, aquí se ve una conflagración mundial evidentemente. De acuerdo a los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis, la batalla de Armagedón se dará hacia el final de la gran tribulación. Recuerden que les he dicho que Apocalipsis 6 al 19 nos muestra la gran tribulación a la que Jesús se refiere en Mateo 24. Y el Armagedón está hacia el final. Casi que podríamos decir que la gran tribulación termina con esa batalla, aunque la Biblia nos habla de terremotos y cataclismos muy grandes al final de ese periodo sombrío. Ese lugar que en hebreo se llama Armagedón son las colinas y el valle que se conoce como el valle de Megiddo o Megiddo en Israel. Es decir, que la designación es clara que es un conflicto que se va a dar en Israel. Ahora, recordemos que el Señor Jesucristo habló de guerras en la visión escatológica de su respuesta en Mateo 24 y Lucas 21. Pero añadió lo siguiente, acompáñeme a Lucas 21:20, por favor. Lucas 21:20. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ya está ¿qué? Cerca. Cuando al Señor Jesucristo le preguntan sobre qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos, cuáles son las señales de los últimos tiempos y las señales de su venida, es decir, su segunda venida, dentro de la respuesta que el Señor Jesucristo da, dice, ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ¿qué? De ejércitos. Se está refiriendo a esa batalla de Armagedón, a esa batalla final. Sepan que su destrucción ya está cerca. Pero el Apocalipsis no es el único texto que nos habla de una batalla o de conflictos en contra de Israel. Los libros proféticos están llenos de profecías en las cuales ejércitos de muchas naciones confluyen contra la nación de Israel. Cuando uno lee a Isaías, me impresionó estudiando Isaías para preparar las notas de este sermón. ¿Cuántos capítulos hablan de guerras, de batallas, de conflictos? Incluso algunos de ellos motivados espiritualmente hablando por Dios. Escuche que esto es, a veces uno como que no tiene la conciencia clara de cómo son las cosas. El mismo Dios motivó a naciones para ir en contra de Israel por la desobediencia de Israel contra él. Pero también profecías donde Dios respalda a la nación de Israel cuando los ejércitos marchan contra ella. Por ejemplo, en Ezequiel 38 y 39 hay una profecía sobre unas naciones que marchan contra Israel, conocidas como Gog y Magog. Vamos a mirar una parte en Ezequiel 38, 14 al 23, por favor. Ezequiel 38, 14 al 23. Por eso, hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor y Dios. En aquel día, ¿acaso no te enterarás de que mi pueblo Israel vive confiado?
vendrás desde el lejano norte, lugar donde habitas junto con otros pueblos numerosos. Cuando uno trata de mirar el mapa de cuáles son esas regiones de Gog y de Magog, es fácil ubicarlas en Rusia, en toda la zona de Rusia y esa estepa norte, ¿no? Entonces podría uno pensar que pueden ser ejércitos que vengan desde esa zona también hacia atacar a Israel. Dice, vendrás desde el lejano norte, desde el lugar que habitas, junto con otros pueblos numerosos. Todos ellos vendrán montados a caballo. Será una gran multitud. ¿Un ejército qué? Poderoso. ¿Cómo son los ejércitos de esos países? Son poderosos. En los últimos días, mire que dice en los últimos días, la referencia es textual. No, porque uno no puede confundirse. Cuando uno está estudiando la profecía, hay que hacer un análisis juicioso. Y la Biblia dice en los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días? Los últimos días. Si no, daría otra designación. Pero estos son los últimos días. Es decir, es el Apocalipsis. ¿Ve? En los últimos días atacarás a mi pueblo Israel, y como un nubarrón cubrirás el país. Yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra, para que las naciones me conozcan al ver que por medio de ti mi santidad se manifiesta ante todas ellas. A mí me impactaba ver cómo el Señor utiliza naciones, también permite que estas cosas pasen para engrandecerse. Él dice, mi santidad se manifiesta ante todas ellas. Así dice el Señor y Dios. A ti me refería yo cuando en tiempos antiguos hablé por medio de mis siervos, los profetas de Israel. En aquel tiempo y durante años, ellos profetizaron que yo te haría venir contra los israelitas. Pero el día en que Gog invada a Israel, mi ira se encenderá con furor, afirma el Señor y Dios. En el ardor de mi ira, declaro que en aquel momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Miren la unidad con lo que hemos venido estudiando en el Apocalipsis. Esto fue escrito 600 años antes de Jesús, es decir, hace unos 2600 años. Pero tiene una armonía total con lo que Dios le dio a Juan en la isla de Patmos en el año 90 después de Cristo. En el ardor de mi ira declaro que en aquel momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, los reptiles que se arrastran y toda la gente que hay sobre la faz de la tierra. Se derrumbarán los montes, se desplomarán las pendientes escarpadas y todos los muros se vendrán abajo. En todos los montes convocaré a la guerra contra Gog, y la espada de cada cual se volverá contra su prójimo, afirma el Señor y Dios. No es la primera vez que se muestra que en un combate contra Israel, los ejércitos que vienen a atacarlo se matan entre ellos mismos, porque eso ya pasó, por ejemplo, en la época de Josafat, que 3 ejércitos vienen a atacar a Israel. Israel está sin posibilidad de victoria y los ejércitos se atacan entre ellos mismos. Israel no tuvo que disparar un solo tiro. Pastores, que en esa época no habían pistolas. No tuvo que desenvainar una espada, pues. En los montes, en todos los montes convocaré a la guerra contra Gog, y la espada de cada cual se volverá contra su prójimo, afirma el Señor y Dios. Yo juzgaré a Gog con plaga y con sangre sobre él y sobre sus tropas, lo mismo que sobre todas las naciones aliadas. Haré caer lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. Eso me suena a un cataclismo. De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad. Me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor, ¿no? Entonces vemos una movilización, algo que surge con un aliento espiritual, si me permiten la expresión, una motivación espiritual,
y en la cual estos ejércitos del norte numerosos marchan contra Israel, y Dios se engrandece dándole victoria a su pueblo de una manera extraordinaria. Cuando uno estudia estos temas del Apocalipsis, de la escatología bíblica, hay muchas posiciones frente a las batallas. Si las batallas son anteriores a la gran tribulación, algunos comentaristas bíblicos dicen que Gog y Magog es una batalla anterior a la gran tribulación. Sin embargo, en Apocalipsis 20 ve uno una batalla con Gog y Magog, es decir, que puede ser incluso posterior. Lo importante es ver que no solo el Apocalipsis habla de guerras contra Israel, sino que otros textos bíblicos también profetizan sobre estos hechos. Y basados en esa cantidad de pasajes que nos hablan sobre estos conflictos futuros, se ha dicho por parte de muchos comentaristas bíblicos que Armagedón es mucho más que una sola batalla. Se ha dicho que es más bien una campaña militar en contra de Israel, porque dice Apocalipsis que moviliza a todos los ejércitos del mundo. Entonces seguramente no será una batalla, sino una campaña. Y Jesús habla de guerras. Entonces, eso es lo que uno ve allí en esta escatología. Esa campaña involucra muchos conflictos, terminando con este citado en el pasaje que estamos leyendo. Ahora, si regresamos a Apocalipsis 16:14, vemos que la Biblia designa esta batalla en la visión de Juan como una gran victoria por parte de Dios. Fíjate, lo llaman la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esa batalla será la batalla del gran día de Dios, de donde se infiere que esa es una batalla de Dios, que es una campaña contra Israel, pero la Biblia la llama la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Significa que Dios está detrás de la batalla, detrás de la victoria del pueblo de Israel. Amén. Eso es lo que significa. Por eso se llama la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. En Isaías capítulo 24, que recibe el título del juicio universal, se nos dice en los versículos 21 al 23, míralo conmigo, Isaías 24, 21 al 23. En aquel día el Señor castigará a los ejércitos celestiales en el cielo y a los reyes terrenales en la tierra. Esto me pareció muy interesante, porque al parecer hay un conflicto cósmico, si me permiten la expresión, angelical, y eso es lo que muestra la Biblia. Dice la Biblia que en el día de esa batalla, porque está hablando del mismo tiempo, el Señor castigará a los ejércitos celestiales en el cielo. Ya dije el domingo pasado que lo que comienza, la actividad que comienza en el cielo, en el Apocalipsis se manifiesta en la tierra. Y a los reyes terrenales en la tierra. Dice: el Señor castigará a los ejércitos celestiales en el cielo y a los reyes terrenales en la tierra. Significa que Dios tiene injerencia en el cielo y en la tierra. Por eso Jesús enseñó a orar de esta manera: que se haga tu voluntad así como en el cielo, en la tierra. Esto es muy interesante porque Dios tiene injerencia en el cielo y en la tierra. Algunas personas que piensan que Dios es solo para el cielo. Algún día llegaremos al cielo y estaremos con Él. No, Dios es para afectar nuestra vida también. Amén. Aquí y ahora. Versículo 22: serán amontonados en un pozo como prisioneros entre rejas, y después de muchos días se les castigará. Escuche la coherencia de todas las profecías bíblicas. La luna se sonrojará y el sol se avergonzará, porque sobre el monte Sión, sobre Jerusalén, reinará el Señor de los ejércitos, glorioso entre sus jefes. Otra profecía muy poderosa de esos tiempos finales, de ese conflicto final, de esa campaña, de esa batalla del gran día del Dios Todopoderoso. La batalla se llama la batalla del gran día del Dios Todopoderoso porque Él es el vencedor. Amén. Porque Él es el victorioso. Él saldrá victorioso. Permítanme, iglesia, emitir una frase como resultado del análisis de estos textos bíblicos, en los cuales vemos la victoria de Dios a favor del pueblo de Israel.
La frase es esta: no te metas con Israel. Esa es la frase. No te metas con Israel. Israel ha sido y sigue siendo el pueblo de Dios, una nación conformada por voluntad divina, escogida por Dios de los lomos de Abraham. E independientemente que Dios tenga ahora un plan con la iglesia, sin duda no se ha olvidado jamás de su pueblo, y sí que menos lo hará en los tiempos futuros, cuando las naciones quieran marchar en su contra. Pero también hay que decir que Israel como nación es una nación muy relevante por muchas cosas, entre ellas por su poderío militar. Israel es una nación con un poderío militar muy fuerte y con una visión militar muy clara. Para que te hagas una idea, en Israel todas las personas, hombres y mujeres, cuando cumplen la mayoría de edad, deben prestar obligatoriamente el servicio militar. Miren la visión militar que tiene. Todos, hombres y mujeres, en la mayoría de edad, deben prestar obligatoriamente el servicio militar. Lo que significa que la reserva militar de primera clase en ese país es del 100% de su población. ¿Qué significa esto? Que el día que haya una guerra, toda su gente está capacitada para enfrentarla desde el entrenamiento de un soldado. Eso es diferente a una reserva común, porque en Israel todos los reservistas son militares, hombres y mujeres, porque en esa nación todos deben ser soldados, con algunas excepciones mínimas. Israel lleva muchos años con un conflicto militar muy serio con Palestina, lo cual ha hecho que su preparación militar para enfrentar ese conflicto y otros que ha tenido sea muy exhaustiva, como por ejemplo su poderoso escudo antimisiles, que logra interceptar más del 90% de los misiles que le son disparados desde Gaza. Cuando en Palestina disparan los misiles, ellos activan este escudo antimisiles e interceptan más del 90% de los misiles, no llegan a su lugar. Eso pasa hoy. Y cuenta además con sistemas de radares que captan hacia dónde se dirigen los misiles que les disparan, para generar alarmas en tiempo récord, a fin de que las personas se protejan en los refugios antimisiles que han construido. Eso es Israel hoy, lo que significa que esta es una nación preparada para la guerra. Hablando de quienes vendrían contra Israel, como quiera que sea por asuntos de religión, si me permiten la expresión, Israel cuenta con muchos enemigos potenciales, como son las naciones musulmanas, que han tenido aliados muy fuertes en toda la región. En algún momento date la oportunidad de ver el mapa mundi, y mira a Israel, para que veas que Israel está rodeado de países, completamente rodeado de países. Europa, Rusia o Asia, por todo este lado, y África al sur. Y la mayoría de los países que rodean a Israel son musulmanes, lo cual genera un conflicto muy fuerte de intereses religiosos, si me permiten la expresión. Y aunque ha tenido aliados muy fuertes en Occidente con cosmovisión cristiana, porque Israel ha tenido aliados en Occidente, como por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos ha sido uno de sus aliados. Y recordaba que en el gobierno pasado de los Estados Unidos del presidente Trump, trasladó la embajada de los Estados Unidos, que estaba en Tel Aviv, a Jerusalén. Y eso fue un agravio para muchas personas, pero él lo hizo dando esa voz de respaldo, ¿no? Como que estamos con Israel. Otros países en Occidente, como Colombia, también hemos sido aliados suyos. Me enteré estudiando esto, que tenemos unos tratados de libre comercio con Israel muy fuertes, y somos buenos aliados en esos aspectos. Pero al margen de todo eso, hay que decir que cada vez más los gobiernos de corte progresista y socialista
estarán a favor de Palestina y en contra de Israel, mostrando a Israel como el victimario y a Palestina como la víctima, aunque ese conflicto da para mucho más que para una conclusión tan simplista como esa. Cada vez más los gobiernos progresistas van a estar a favor de Palestina y en contra de Israel. Pero como quiera que sea, y al margen de todas las consideraciones geopolíticas, no se puede negar el respaldo espiritual que el Dios Todopoderoso le da a la nación de Israel. Amén. Y para cerrar este asunto, es bueno recordar que la Biblia promete bendecir a quienes oran y aman a Israel. En Salmo 122:6 dice la palabra del Señor: pidan por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Es decir, que nosotros tenemos, iba a decir la obligación, nada es obligatorio, amén, pero sí el discernimiento, la bendición de orar por la paz de Jerusalén, porque Dios dice que da paz a los que aman esa paz. A estas alturas del sermón me gustaría hacer una pregunta, o tal vez quise hacerte una pregunta, quise decir hacerte una pregunta: ¿con quién peleas tus batallas? ¿Con quién peleas tus batallas? Porque lo que vemos es que Dios defiende a los que están con Él. Amén. Eso es lo que estamos viendo acá, que Dios defiende a los que están con Él. ¿Con quién peleamos nuestras batallas? En Apocalipsis capítulo 16 versículo 15, miren lo que dice la palabra de Dios. Son palabras textuales de Jesús. Cuidado, diga conmigo, cuidado. Dice la palabra: cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Son palabras textuales de Jesús del Apocalipsis, pero que cuando uno va a Mateo 24 y a Lucas 21, uno se da cuenta que fueron palabras que el Señor Jesucristo dijo, en el sentido de que los que creen en Él deben mantenerse alerta, no estar dormidos, no estar despiertos. La desnudez en el contexto de esta frase es estar sin Dios. Vengo como un ladrón, no se sabe cuándo va a venir, esa es la expresión. Vengo como un ladrón, ese ladrón no avisa cuándo va a llegar. El ladrón llega en cualquier momento. Entonces el creyente debe mantenerse despierto, pero más que despierto en este contexto, dice que debe mantenerse vestido, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. ¿Con quién peleamos nuestras batallas? ¿Será que cuando tenemos conflictos, dificultades, problemas, estamos vestidos y revestidos de Dios, o nos cogen los problemas desnudos? Sin fe, sin esperanza, sin tener nuestra confianza en el Señor. A eso se refiere la palabra. No sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Cuando enfrentamos conflictos y los enfrentamos en nuestras propias fuerzas, somos fácilmente derrotados. ¿Con quién peleamos nuestras batallas? Todo esto me lleva a ver que el que está del lado de Dios, y cuando Dios está del lado de alguien, Dios da la victoria. Amén. Como lo hará con Israel en su momento, y como lo ha hecho incluso históricamente hablando. En el versículo 16, Apocalipsis 16 dice: entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. No quiero ser reiterativo con esto, pero es necesario recordar, decir, fortalecer este argumento. Todo es espiritual, y lo que nosotros vivimos, incluso en lo físico, tiene una motivación de índole espiritual. Por eso no es raro ver que detrás de los conflictos bélicos, físicos, las batallas, las guerras, estén los demonios afectando
las circunstancias como lo vemos en el Apocalipsis. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y al margen de la responsabilidad que los seres humanos tenemos, digan amén, no podemos olvidarnos que espiritualmente hablando se ciernen cosas muy poderosas. No estoy dejando mi responsabilidad a un lado, amén. Somos responsables como personas, pero espiritualmente hablando siempre hay circunstancias que se están moviendo. Yo aprendí algo de esto cuando recién llego a la iglesia y leo un libro que se llama Esta patente oscuridad, de Frank Peretti. Oiga, ese libro me abrió los ojos, porque uno no logra entender el movimiento espiritual hasta que ve textos como ese, donde le muestran a uno en una novela cómo los espíritus inmundos se mueven detrás de toda circunstancia. Y entonces dice uno, ya sé cómo es que funciona. Apocalipsis capítulo 19, por favor, acompáñame. Desde el versículo 11 hasta el versículo 21 nos narra la segunda venida del Señor Jesucristo. Hemos dicho que la segunda venida de Cristo es un evento en 2 etapas. La primera etapa, una invisible para llevar consigo a su iglesia, pero la segunda, una visible. Apocalipsis 19, versículos 11 en adelante. Luego vi el cielo abierto. Diga, vi el cielo abierto. ¿Cómo estaba el cielo? Abierto. Quiero compartirles algo que me dijo Patricia Espíndola el domingo antes de irse de Río Negro. Pastor Hernán, Casa sobre la Roca es una iglesia, Llano Grande es una iglesia avivada, con cielos abiertos. Amén. Esta es una iglesia avivada y los cielos están abiertos para que siga habiendo avivamiento entre nosotros. La Biblia dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. ¿Cómo se llama? Fiel y verdadero. Gracias, Señor. No hay nadie fiel como Él. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Hablando de Jesucristo. Viene en un caballo blanco, ¿cierto? Versículo 14. Los siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestiduras de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la segunda venida del Señor Jesucristo. En la primera vino como un siervo humilde, cuando el pueblo de Israel estaba esperando que viniera un libertador para liberarlo de la hegemonía de quienes habían y estaban en ese momento generando esclavitud entre ellos. Porque cuando Jesús viene, ¿quiénes están en Israel? Los romanos, Roma. Pero antes habían estado los babilonios, los asirios, los persas, los griegos. Todos habían tomado esa región y ellos venían por más de 550 años siendo esclavos de naciones paganas, como se conoce en la Biblia. Y Jesús llegó en ese momento y llegó a Jerusalén. Usted recuerda, ¿cierto? Llegó montado en un burro, en un burrito. Siempre recuerdo en Semana Santa esa visión tan maravillosa
Si Jesús hubiera venido en su primera venida a rescatar a Israel de quienes los dominaban, no hubiera llegado en burro. ¿En qué hubiera llegado? En caballo, de a caballo. No en un burrito, diciendo aquí estoy. Hubiera llegado en un caballo, seguramente con Pedro y sus compañeros de ministerio, gritando a la toma de Jerusalén. Pero Jesús no vino así, vino en un burrito. Pero así va a venir. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Amén. Va a venir en un caballo blanco con una espada a la toma de Jerusalén. Porque todos los ejércitos serán reunidos en Jerusalén por los demonios para venir contra Israel. Y el Señor Jesucristo vendrá a poner orden. El que rechazaron vendrá ahora a liberar a su pueblo. Uy, eso va a ser glorioso. En su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes. Siempre ha sido así. Siempre ha sido Rey de Reyes. Siempre ha sido Señor de Señores. Vi a un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron muertos por medio de la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Todas las aves se saciaron devorando la carne de ellos. Este es un pasaje terrible, donde uno dice: Señor, esto verdaderamente de llevarse a cabo, y se va a llevar a cabo, va a ser una cosa espantosa, porque lamentablemente en las guerras siempre hay muchas bajas. Estaba pensando que como quiera que sea, si de alguna manera se manifiesta la fe de las personas en algún momento, es en momentos de crisis. Y las guerras manifiestan la fe de quienes marchan. Muchos, con la fe que tengan, que profesen, parten a la guerra confiando en que Dios, su Dios, en quien creen, los va a defender. Y nosotros vemos acá al Señor Jesucristo viniendo desde el cielo para combatir a todos aquellos, todas las naciones que le han dado la espalda en algún momento. Como vemos, esta batalla o conflicto bélico que nos muestra la Biblia se resuelve con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús pone orden en lo que pasa tanto en el cielo como en la tierra. Esto es muy interesante. Vemos a Jesús poniendo orden tanto con lo que pasa en el cielo como con lo que pasa en la tierra. Bueno, basado en todo esto que estamos viendo en el Armagedón bíblico, me gustaría para terminar que hiciéramos dos consideraciones finales. La primera: no podemos subestimar la guerra espiritual. Amén. No podemos subestimar la guerra espiritual. La actividad espiritual revelada en el Apocalipsis es un reflejo de la guerra espiritual que nosotros enfrentamos. ¿Qué estás diciendo, pastor? Que así como Satanás convoca a los reyes del mundo contra Israel en el Armagedón, puede hacer que nosotros enfrentemos conflictos, es decir, nuestro propio Armagedón. Sí, eso es lo que estoy queriendo decir. Eso es lo que estoy queriendo decir cuando planteo que no podemos subestimar la guerra espiritual. Porque a nosotros a veces se nos olvida que estamos en un conflicto espiritual, que hay fuerzas espirituales de maldad. O lo desconocemos, lo ignoramos, o aún conociéndolo nos relajamos.
Acompáñenme a Efesios capítulo 6, versículo 12, por favor. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. ¿Cómo es este mundo? Un mundo de tinieblas. Este mundo en el que nosotros vivimos es un mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿No te has visto enfrentando situaciones o circunstancias difíciles, muchas de ellas al parecer sin un origen claro? ¿No has visto cómo muchas veces se enredan las cosas que uno no entiende por qué? Empiezan a suceder cosas, conflictos, y uno no entiende la razón. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra personas, sino contra ese movimiento espiritual que afecta a este mundo, no otro mundo, este mundo en el que nosotros vivimos. Está afectado por las tinieblas. Esa perspectiva, iglesia, no la podemos perder, porque por eso está en la palabra. Ahora, todo esto del Armagedón y lo que viene en los eventos futuros y por venir, que son cosas que van a suceder y en los cuales la iglesia no va a estar. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. De hecho, lo que vemos en la interpretación bíblica es que nosotros vamos a venir con el Señor en esos caballos blancos. Pero los que estén allí sí van a pasar por esas crisis. Pero ¿y qué de la crisis cotidiana? ¿Y qué de las batallas diarias? ¿Y qué de los conflictos muchas veces que se presentan aún en nuestras casas? ¿Amamos o no amamos a nuestra familia? ¿Amamos o no amamos a los nuestros? Entonces, ¿por qué vivimos a veces en conflicto con ellos? Es como si alguien nos hubiera puesto en enemistad. Y ya lo dije claramente para que no nos llevemos a equivocaciones. No estoy dejando mi responsabilidad personal como ser humano. Estoy solamente tratando de recordar y reconocer a la iglesia que hay un conflicto espiritual. Amén. Mira el versículo 10 o desde el 10. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. La Biblia manda al creyente a fortalecerse ¿con cuál poder? Con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Si no tuviéramos un conflicto espiritual cotidiano, constante, permanente, potencial, posible, la Biblia no hablaría de que estemos pilas, fortalecidos con el gran poder de Dios, de que tuviéramos la armadura de Dios para poder hacer frente a ese conflicto. El creyente no puede descuidarse en la guerra espiritual, porque como lo aprendimos también hace unas semanas atrás, los conflictos espirituales también tocan a la familia de los cristianos. Amén. No somos inmunes a eso. Y esto es muy importante. Es verdad que estamos contando con el poder de Dios, pero si nos descuidamos con la armadura, si dejamos de orar, si dejamos de creer, si dejamos de ir a la palabra, ¿qué creen que va a hacer el diablo con nosotros? Yo les voy a decir, nos va a dar 3 vueltas, porque eso es lo que le encanta. Coger una familia y darle 3 vueltas, una vida. A veces pasan cosas y necesita uno discernimiento para poder entenderlas, que uno dice, esto no es normal, esto está muy raro. Pensamos que son problemas con personas, versículo 12,
porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Versículo 13, por lo tanto, diga por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. A mí lo que me impacta de estudiar todos estos aspectos del Apocalipsis y las profecías bíblicas de los últimos tiempos es que vemos todo un mover espiritual detrás de lo que sucede en la tierra. Eso es verdaderamente lo que me tiene impactado. Que lo que pasa en el cielo se manifiesta en la tierra. Eso significa que muchas de las manifestaciones o cosas que nosotros vivimos están siendo gestadas o han sido gestadas desde las tinieblas, pero también desde la luz. Amén. Desde la luz también. Por eso la segunda consideración es esta: el Señor es nuestra luz y nuestra salvación en medio de las batallas que enfrentamos. Por eso vamos al Salmo 27, por favor. Salmo capítulo 27. Léalo conmigo, por favor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién me asustará? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Jesucristo dijo esto: manténganse vestidos y despiertos. Vestidos y despiertos. ¿Con quién peleas tus batallas? Cuando hay un conflicto en tu vida, un conflicto en tu casa, un conflicto en la empresa, un conflicto en el vecindario, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Con nuestros propios métodos? ¿O vamos a la oración? ¿O vamos a la palabra? ¿O vamos a buscar a Dios? La Biblia dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Sí, no podemos dejar de un lado el hecho de que hay un conflicto espiritual constante, cotidiano. Pero en ese conflicto Dios es vencedor. Lo que nos muestra la palabra es que Él vence tanto en lo espiritual como en lo físico. Eso es lo que nos muestra la palabra. A un Dios que tiene el poder de vencer en lo espiritual, en el ámbito celestial, en el ámbito sobrenatural, pero también en el ámbito físico. Él es el baluarte de mi vida. ¿Quién me asustará? Diga conmigo: ¿quién me asustará? Cuando uno está vestido con el Señor no tiene miedo. Amén, iglesia. No tiene miedo. Hay un conflicto, pero yo no entro al conflicto con miedo. Yo entro al conflicto con Dios. Ya prediqué, no voy a volver a hacer lo mismo sobre ángeles y demonios. 8 entregas todos los miércoles hablando del conflicto y la batalla espiritual. No le tengo miedo al diablo. Amén. Tengo temor de Dios. Hay gente que le tiene miedo al diablo. Entonces están desnudos. Porque si le tengo miedo a Satanás, estoy desnudo. Pero si estoy revestido con Cristo, no le tengo miedo a Satanás. Tengo temor de Dios, que es otra cosa. Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, recordé una canción. Cuando un ejército me asedia, dice la palabra, no temerá mi corazón. Cuando un ejército acampe contra mí, no temeré. Cuando haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes
que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. ¿Sabes el coro? Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi roca y quien levanta mi cabeza. Qué lindo. No temo porque estoy en la roca. Amén. Estoy con Dios. Hay un conflicto. Todos los días de nuestra vida estamos en medio de esa batalla. Y quiero cerrar con esto. Todo conflicto interior, todo Armagedón personal, todo conflicto interior, todo conflicto exterior, todo problema, toda guerra, toda batalla, toda lucha que cualquiera de nosotros esté enfrentando, se resuelve con esto, con la venida del Señor Jesucristo a nuestras vidas. Amén. Ahí se acaban todos los conflictos. Lo necesitamos a Él, porque Él es el vencedor, Rey de reyes y Señor de señores. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Y vamos a orar. Cierra tus ojos. Gracias te damos, Padre. Gracias por hablarnos de estos temas a través de tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos lo que va a venir, Señor, lo que estaba profetizado, lo que está escrito. Creemos, Señor mío, en tu palabra. Y quiero darte gracias porque hoy me quedo muy inspirado en el hecho de que tú respaldas a los que están contigo. Y que pueden venir ejércitos numerosos, todos los ejércitos de la tierra, en contra de alguien que está contigo. Y tú lo vas a defender como defenderás a Israel en su momento. Que puede el enemigo con sus planes perversos intentar acabar nuestra vida, pero que si estamos revestidos de ti, tú nos vas a dar la victoria. Yo te pido, Señor, aquí hay personas peleando su propio Armagedón, su batalla más grande, su guerra, su conflicto más fuerte. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que les reveles, que te reveles a ellos, que te reveles a esos corazones, como cuando tú llegas, Señor mío, vienes a poner orden. Como cuando tú, Señor Jesucristo, llegas, vienes a poner orden en ese Armagedón interior que muchos hoy están peleando. Esa batalla espiritual de la duda, del creer o no creer. Allí llegas tú, Señor, a poner orden como Señor, como Salvador. En ese conflicto físico, de salud o relacional o moral o económico, o en ese conflicto con terceras personas. Vienes tú, Señor Jesús, a poner orden. Gracias, Señor. Ven a colocar orden al Armagedón de mi vida, Señor. Ven a colocar orden, Señor mío, a toda batalla. Yo te pido en mi mente, en mi corazón. Gracias, Señor, porque eres tú el que tiene la capacidad de reprender las obras de las tinieblas, de reprender al diablo y sus planes perversos, de derribar a tus hijos, a tu pueblo. Gracias, Señor, porque Satanás está vencido bajo los pies de Jesucristo, porque fue vencido en la cruz del Calvario. Ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret, se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Hoy descanso en ti, Señor. Ya entiendo por qué cantábamos al principio que en ti hay descanso. Es que en ti es posible descansar. Muchas gracias, Señor, porque cuando tú vienes a colocar orden a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, vienes a dar descanso a nuestras vidas. Por eso yo te alabo hoy y yo te bendigo junto con tu hermosa iglesia reunida en el templo y reunida desde las casas, y hacemos esta oración en el nombre de aquel
que es Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de aquel que un día vendrá en un caballo blanco a poner orden, que en su manto y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Te amamos, Señor Jesús, y te colocamos en el primer lugar de nuestras vidas. Te pedimos perdón, asumimos nuestra responsabilidad y la entendemos hoy, Señor mío. Tú eres el Señor de mi vida, díselo. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Tú eres el Señor de mi vida. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y todo Armagedón es resuelto por la presencia del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Me gustaría preguntar, porque es necesario, si hay personas que vienen hoy por primera vez. Si hoy vienes por primera vez, alguien te invitó, por favor levántame tu mano. ¿Quién viene hoy por primera vez? ¿Quién ha sido invitado hoy a la iglesia? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Quién más viene por primera vez? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Démosle un fuerte aplauso al Señor por la vida de cada una de estas preciosas personas. A ustedes que vienen por primera vez, quiero hacerles una invitación muy especial. Es la invitación a hacer una oración para decirle al Señor Jesucristo que venga a sus corazones. No sé si hiciste esta oración antes, pero quiero invitarte a que me acompañen un momento aquí. Vengan un momento acá adelante, por favor, quienes levantaron su mano. Vengan un momento que tenemos algo especial. Vamos a hacer la oración. Voy a invitarlos al salón de bienvenida. Vengan acá, démosle un fuerte aplauso al Señor. Qué belleza, gracias. ¿Hay alguien más? Tal vez has escuchado hablar de Dios otras veces. Bueno, solía decir antes que en un país como el nuestro, nosotros escuchamos hablar de Dios desde que somos pequeñitos. Pero que Dios quiere algo más. No solamente que escuchemos hablar de Él, sino que Él ocupe el primer lugar. Creo que todo quedó dicho con el sermón. Pero si hay alguien más, venga por favor, levántame tu mano. ¿Quién más? Está por primera vez, tal vez has venido otras veces, nunca hiciste esta oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Los que estamos acá, toda la iglesia va a hacer esta oración, por favor. Cierra tus ojos. Si estás en casa, haz con nosotros esta oración. Por favor, repitan esto. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas estas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados y que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Ven a mi vida a darme la victoria en todas las batallas que enfrento. En Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Voy a hacerles una invitación muy especial a ustedes que están acá al frente.
Allí están de pie John y Gloria, los directores del grupo, el equipo de bienvenida, Nicodemo. Que Dios los bendiga. Ellos tienen algo especial que quieren compartir con ustedes. Es un tiempo breve, solamente queremos saber en qué podemos servirles. Si hay algo que nosotros podamos hacer, cuenten con nosotros, por favor. A mí me gustaría volverlos a ver. Qué bueno que vuelvan. Eso dependerá de ustedes. Solo les digo que ya conocen el camino y que yo voy a estar orando para volverlos a ver, si Dios me lo permite. Porque yo les voy a decir qué va a pasar si ustedes regresan. Vamos a seguir creciendo en la fe, creciendo, y todo lo que se arregle adentro se manifiesta afuera. Por eso vale la pena comprometernos con el Señor en la iglesia. Amén. Voy a saludarlos en nombre de todos ustedes. Démosle un aplauso fuerte al Señor.